una primera creación hecha en el principio y que fue parte integral de la primera era o la eternidad pasada. Entonces así podemos diferenciar o entender los conceptos que estamos manejando dentro de la historia de la creación. Una primera era o eternidad pasada con una primera creación. No podemos confundir las dos cosas. Y esto es fundamental entenderlo. Si hablamos de una primera creación hecha en el principio y que fue parte integral de la primera era o eternidad pasada, y al ser una eternidad entendemos de que fue una era, como ya lo dije, que duró algunos miles de millones de años, es decir, la edad que tiene el universo. Sí. Y es lo que justamente ahora vamos a compartir con esa noticia del viernes 26 de abril del año 2002. A la 1 de la tarde con 26 minutos hora del meridiano de Greenwich. Cuando en grandes titulares se mostró que se confirma la edad del universo. Y es lo que justamente voy a dar lectura. Dice, el telescopio Hubble ha tomado fotos impresionantes del universo. El telescopio espacial Hubble ha detectado las estrellas más antiguas de nuestra galaxia, proporcionando así una nueva medida de la edad del universo. Según los cálculos, la Vía Láctea y el universo tendrían entre 13.000 y 14.000 millones de años de edad. Esto es consistente con recientes estimados hechos por cosmólogos sobre cuán rápido se expande el universo. Desde esa manera que se ha logrado determinar que el universo tiene 13.700 millones de años. Hace 13.700 millones de años hubo el principio. Se dio el principio de la historia de la creación. Ahí podemos situar el principio cuando Dios creó, porque nuestro Dios tiene más de 13.700 millones de años hacia el pasado. Él es eterno. Millones de millones de millones de años. Ahí está la eternidad de nuestro Dios. Pero Él, en su piedad, en su poder creador y su deidad, determina la historia de su creación, empezando con el primer instante de la creación de los cielos, hace 13.700 millones de años, lo que se conoce como el Big Bang. Y eso es lo que nosotros podemos saber que duró esa primera era. ¿Me están entendiendo? Y nosotros ahora en esta segunda era, la era intermedia, nos vamos aproximando como a los 6.000 años. Imagínense, 6.000 años. Viene la edad del milenio, que son otros 1.000 años más. 7.000 años en relación a 13.700 millones de años. Es verdaderamente nada. Y a eso es lo que ocurre con nuestro Dios. Sus días son de la eternidad hasta la eternidad. Y dentro de lo que es la eternidad de nuestro Dios, encontramos este aspecto importante en la historia de la creación. La primera era, que nosotros también llamamos eternidad pasada, y que no tiene más de 13.700 millones de años, que es la edad del universo como la publicaron aquel 26 de abril del año 2002, hace un poco más de 10 años. Es eso lo que tiene la primera era. Y si podríamos hablar de 13.700 millones de años menos 6.000, entonces estaríamos hablando de 13.699 millones de años, 994.000
años. Sí, es eso. Entonces, de esa manera podemos nosotros identificar plenamente lo que es la historia de la creación en base a todas aquellas publicaciones de prensa que nos anuncian claramente los adelantos, las investigaciones, el conocimiento de la ciencia correcta. Ciencia correcta, porque todavía hay científicos correctos en este campo. Olvidémonos de los de la biotecnología, ¿no? Pero la primera era con toda esa relación de animales prehistóricos y, por supuesto, esta segunda era que caracteriza por la presencia del hombre y todo lo que está a nuestro alrededor. Es totalmente falsa. Se ha determinado claramente que no tiene ni pies ni cabeza, pero sin embargo aquellos que apoyan la despoblación del mundo, aquellos que apoyan la mentira de que el dióxido de carbono, ese gas es el que está provocando el cambio climático y el sobrecalentamiento global, ¿no? Quieren seguir creyendo en la teoría de evolución, porque mediante esa teoría de evolución se manifiesta la preeminencia de los más fuertes, de que han sobrevivido los más fuertes que han extinguido a los más débiles. Y como ellos se consideran los más fuertes, están en posición de exterminar a todo el resto de la población del planeta que consideran débiles, para ellos quedarse como dueños absolutos del planeta, teniendo un gobierno mundial de solamente 500 millones de personas, exterminando para su momento 8.000 millones de personas. Entonces esto es una abominación, es un genocidio mucho mayor que se cometió durante la Segunda Guerra Mundial bajo Hitler. Entonces estos hombres son mucho más despiadados, son mucho más asesinos, son mucho más genocidas que Hitler. Imagínense si hicieron tanto revuelo por la cantidad de muertos durante la Segunda Guerra Mundial y de manera específica 6 millones de judíos. Estamos hablando de 8.000 millones de personas que quieren exterminar. Esto es algo abominable delante de nuestro Dios y por supuesto la cabeza, la punta del iceberg, aquel que ha determinado en una alocución titulada Innovación a Cero en febrero del año 2010 en Long Beach, California, en ese evento titulado Technology, Entertainment Design, Tecnología, Entretenimiento, Diseño 2010, un evento que organizan las corporaciones que contaminan más el planeta, promoviendo, invitando a varias personas para que puedan dar ideas innovadoras en varios campos. En el campo científico lo invitaron a este hombre y dio semejante alocución en que con una fórmula aritmética digna de la secundaria, de una persona que apenas ha acabado la secundaria, como es él, ¿no? Determina claramente de una manera horrenda la disminución de la población de la Tierra a casi cero. Y por supuesto dentro de una cantidad de personas que van creyendo la mentira y por supuesto van absorbiendo el engaño y su corazón se va llenando de genocidio para ya prepararse para exterminar a la población del planeta como ya lo están haciendo, y tantos otros detalles que ustedes también van a poder, que deben sobrevivir solamente los más fuertes y de esa manera promover la destrucción, el aniquilamiento, el exterminio del resto de la población del planeta, especialmente de los países subdesarrollados, a los cuales ahora enfocan con apariencia de filantropía, con apariencia de piedad, que les preocupan los pobres, como utiliza Bill Gates en sus alocuciones verbales y también escritas, obsesionado por los pobres, los pobres, los pobres. ¿Y qué hace con los pobres? Simplemente, esa es careta de filantropía. Esa es una apariencia de piedad, de preocuparse por los pobres, cuando en realidad sabemos, en base a una cantidad de publicaciones que denuncian las andanzas de este individuo, de que están provocando esterilidad de las personas, que están provocando enfermedades terribles, cuyo objetivo es apoderarse del planeta, de los recursos naturales del planeta, especialmente del agua, ¿por qué no decirlo de la vegetación? ¿Por qué no decir de la flora, de la fauna, de la minería? Y para quedarse solamente ellos y exterminar al resto de la población del planeta. Esto es algo abominable. La palabra profética, la palabra en la cual se ha escrito la historia de la humanidad a través de los profetas
que Dios mismo les ha revelado estos versos bíblicos, nuestro Dios eterno, cuya eternidad le permite viajar a la velocidad de la luz, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura y viceversa. Y por lo tanto Él ha podido ser testigo ocular de todos los sucesos históricos de esta era intermedia, y por supuesto de la primera era y también de la tercera era. Y de esta era intermedia o segunda era ha plasmado de manera específica los eventos históricos que están plasmados en la Biblia y también en libros de historia de la cultura, de enciclopedias relacionadas con Israel, el reloj profético de Dios y el Medio Oriente. Ha podido plasmar estos sucesos históricos con día, mes, año, horas, minutos y segundos, determinando claramente que nuestro Dios, moviéndose a la velocidad de la luz, el tiempo se detiene, es el campo de la eternidad. Están delante de Él todos los sucesos históricos marcados de manera específica con día, mes, año, horas, minutos y segundos, que es justamente lo que han podido descubrir en base a la arqueología, al desenterrar ciudades, al desenterrar tabletas de escritura cuneiforme en las civilizaciones antiguas del Medio Oriente. Pero aparte de esas fechas, se les da otra cantidad enorme de fechas. Y no pueden negar estas otras fechas que forman parte también de la historia, por cuanto todo este cálculo se maneja de manera eslabonada, partiendo del 14 de mayo de 1948 a las 16 horas 32 minutos 00 segundos, hora de Jerusalén, en que se terminó de leer el acta de constitución del Estado de Israel, un Estado que estaba profetizado a través del profeta Ezequiel en el capítulo 4, y una cantidad de otros detalles de versos dados por los profetas que desde hace 2520 años y más. Entonces tenemos un Dios verdadero, un Dios poderoso, que justamente ahora, a través del testimonio de Jesucristo, que es el Espíritu de la profecía, nos constituyen testigos de Él, no solamente de lo que es su eternidad, no solamente de que Él es testigo fiel, ocular de los sucesos históricos marcados en la Biblia y que también están presentes en las enciclopedias, solamente que no tienen las fechas exactas. Con la Biblia logramos esas fechas exactas, haciendo una relación entre lo que es el calendario gregoriano romano de uso internacional de que el hombre ha podido inventar para poder medir el tiempo. Nuestro Dios ha podido establecer claramente un calendario con sus reglas específicamente claras: días de 24 horas, meses de 30 días, años de 12 meses, años de 360 días. Y al hacer una relación entre el calendario gregoriano de uso internacional y este calendario bíblico, podemos plasmar exactamente el transcurrir del tiempo en este calendario gregoriano de uso internacional y poder determinar las fechas precisas, exactas, que nos marcan las Escrituras con el calendario que usan las naciones de origen cultural romano. Y esto solamente nuestro Dios ha podido hacerlo. Esto, por supuesto, ya lo había podido compartir anteriormente. Ahora estamos deteniéndonos un poquito en lo que es la primera creación, lo que ha sido también la creación sobre la tierra. Y justamente nosotros en este tiempo encontramos la paleontología, que es una ciencia que deriva del griego paleos, que significa antiguo, onto, que significa ser, y logos, que significa estudio. Entonces, el estudio de los seres antiguos. Cuando justamente se refiere a seres antiguos, en nuestro léxico bíblico con el cual nosotros estamos ya hablando en base a la palabra de Dios, estamos hablando de la eternidad pasada, estamos hablando de esa primera era y por tanto de esa primera creación que corresponde a esa primera era. De tal manera que para nosotros, como creyentes, ya podemos identificar plenamente estos detalles que nos sirven para fundamentarnos aún más en la fe y poder verdaderamente glorificar a nuestro Dios y ver las grandezas de nuestro Dios. Y por tanto nosotros sabemos de que lo que está escrito en Job 38, verso 3 al verso 7,
Dentro de la primera era, Dios creó a los millones de ángeles y ellos estaban presentes cuando a los 9.190 millones de años Dios creó la tierra y puso la tierra en un perfecto orden, con una creación perfectamente ordenada. Y por eso dice así esta palabra: ahora ciñe como varón tus lomos, dice el Señor, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Por supuesto, nosotros, en base a la misma palabra, sabemos que esa era en la cual se produjeron, después de su creación de la tierra, y esa creación perfecta, esa primera creación, hubieron megaterremotos, ¿no? Que fueron mucho más terribles que aquel terremoto mundial que se ha de dar cuando el Señor Jesús ponga sus pies en el monte de los olivos, ¿no? Nos permite saber claramente de que el hombre no estaba presente cuando Dios estaba fundando la tierra, cuando Dios estaba ordenando sus medidas, cuando estaba extendiendo sobre ella un cordel para medirla, para darle exactamente el diámetro, una esfera como nosotros la conocemos, un poco achatada, como vemos la tierra desde el espacio en este día, achatada en los polos. Por eso el verso 5 dice: ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Los ángeles pudieron ver cuando Dios estaba ordenando las medidas de la tierra, cuando Dios estaba extendiendo sobre ella un cordel para medir. Y el verso 6 añade: ¿sobre qué están fundadas sus bases? Y por supuesto, nosotros sabemos de la ley de gravitación universal, las leyes de relatividad, que nos permite tener una confusión perfecta de los planetas, de las estrellas en el espacio, a través de la atracción gravitatoria, que permite tener a todos los objetos celestes justamente en su posición en el espacio y dando vuelta, rotación alrededor de su propio eje, como lo es la Tierra, la Luna, la rotación alrededor de la Tierra, y al mismo tiempo ambos cuerpos celestes alrededor del Sol. Y por supuesto hay miles de millones de cuerpos celestes en todo el universo que también obedecen a esas leyes de gravitación universal establecidas por Newton y que se han podido ampliar aún más con las leyes de Einstein, de Albert Einstein, a través de su fundamento de la relatividad. Entonces, de esa manera, el Dios viviente puso a la Tierra flotando en el espacio sobre bases sólidas de gravitación universal, de tal manera de que inclusive las aguas del océano, de los mares, todo en una perfecta armonía. Entonces también está la pregunta y dice: ¿o quién puso su piedra angular? La piedra angular, en el aspecto espiritual, es Cristo Jesús. Es Él el que la sostiene con su poder, es el verbo de Dios, el universo, el Dios del universo. El verso 38, verso 7 añade: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Espirituales, cuerpos celestes, cuerpos inteligentes en el reino de los cielos. En el universo creó su imagen física, que son justamente las estrellas. De tal manera de que en las Sagradas Escrituras nosotros podemos identificar a las estrellas del universo como figura y sombra de los cuerpos espirituales. En este caso, de los ángeles. Así como hay millones de estrellas, de cuerpos celestes en el universo, también hay en el reino de los cielos, en el reino espiritual, hay millones de ángeles. Nosotros habíamos estado siempre compartiendo una ley fundamental bíblica.
le he estado compartiendo en muchos detalles. Las cosas físicas tangibles, físicas, son figura y sombra de las cosas espirituales. Así, la Jerusalén terrenal es figura y sombra de la Jerusalén celestial. El monte de Sión, el monte del templo de Jerusalén terrenal, es figura y sombra del monte de Sión en el cielo. Y así, el ejército de Israel, el Tzahal, es figura y sombra de los ejércitos celestiales del Dios Altísimo que se mueven en el reino celeste, en el reino de los cielos. Y de esa manera también nuestro corazón del alma, nuestro corazón del cuerpo físico, es figura y sombra del corazón del alma. Así como cuando nuestro rostro se refleja en el agua. El rostro reflejado en el agua es el corazón del alma. Y el rostro mismo es el corazón del cuerpo físico. Y así como el rostro del hombre se refleja en el agua, así es el corazón del hombre al del hombre. Aster se traduce como estrellas, se traduce como astros, se traduce como asteroides, se traduce como meteoritos. Es decir, todo cuerpo celeste que hay en el universo es un Aster. Y de manera general en las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, se traduce como estrellas, sin diferenciar que puedan ser asteroides o meteoritos o estrellas en sí mismas, astros en el universo. Cuando nosotros hace un momento hablábamos de Job 38, verso 7, de qué manera las estrellas alababan, estamos hablando de estos ángeles que alaban al Señor. Y estos hijos de Dios que nos habla Job 38, verso 7, no eran los hombres, porque los hombres no estaban creados en el momento que Dios estaba fundando la tierra, en el momento que Dios estaba ordenando sus medidas, en el momento que Dios estaba extendiendo sobre ella su cordel, en el momento que la ponía suspendida en el espacio, catábole, como dice, agarró, la creó y la lanzó al espacio, y la tierra se puso en órbita. Así la puso sobre sus bases, leyes perfectas que rigen el universo que he mencionado en su momento. Y la piedra angular sobre la cual está la tierra es Cristo, es el verbo de Dios, es el Dios del universo. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, Jesús de Nazaret. Todo el universo se sustenta, se mueve, se queda ahí, si bien expandiéndose por el Dios creador del cielo y de la tierra. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Así es la grandeza de nuestro Dios. Sabemos que el universo se sigue expandiendo. Imagínense expandiéndose el universo. Nuestro Dios es más grande que el universo. Solamente podemos pensar que nuestro Dios es mucho más antes que esos 13.700 millones de años que tiene como edad el universo. Nuestro Dios es eterno. Miles, millones de millones de millones de millones de años existe nuestro Dios. Solo el universo tiene 13.700 millones de años. Nuestro Dios es mucho más antiguo. Es el eterno. Por eso engrandecemos su nombre cuando también le decimos el eterno, el Dios eterno, el Dios eterno que es más grande que el universo. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. 13.700 millones de años para Él es nada. Y aún lo que viene de la eternidad futura en Él es nada. Los 6.000 años de historia aproximada que está el hombre sobre la faz de la tierra en esta era intermedia es nada comparado a nuestro Dios. Entonces,
nosotros podemos darnos cuenta de aquellos hijos de Dios que se regocijaban cuando Dios había creado la tierra y la puso en órbita, y teniendo la tierra semejante creación perfecta y ordenada, eran justamente los ángeles, aquellos seres que habían sido creados en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí la Jerusalén celestial, y allí la compañía de millones de ángeles. Esos millones de ángeles, al ser creación de Dios, también son llamados hijos de Dios. Todo aquel ser inteligente, como los ángeles o como el hombre, en las Sagradas Escrituras, reciben el nombre de hijos de Dios. Hay gente que en su desconocimiento, en su ignorancia de las Sagradas Escrituras, al leer solamente el Nuevo Testamento, creen que cuando está escrito respecto de los hijos de Dios, se refiere solamente a los hombres. Cuando podemos ver que en su creación, al hablar de los ángeles, Dios también se refiere a ellos como hijos de Dios. Y sin ir lejos, podemos abrir el libro de Job en el capítulo 2, el verso 1. Job, capítulo 2, verso 1. Y dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Yo soy el que soy. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Yo soy el que soy. Y el verso 2 añade: y dijo Yo soy el que soy a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Yo soy el que soy, y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces nosotros podemos darnos cuenta de que hay aquí, en estos versos, una reunión en el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos comparecen los ángeles, los hijos de Dios, y entre los cuales también estaba Satanás. Una reunión que manifiesta Job conforme a la palabra escrita en la Biblia. Y vamos a darnos cuenta de que Satanás fue creado después. Satanás no estuvo presente cuando Dios estaba fundando la tierra. Satanás no estuvo presente juntamente con esos ángeles cuando se regocijaban, cuando alababan a Dios, mientras Él estaba ordenando sus medidas y la ponía en órbita en el universo. Pero sí estaba otro ser, del cual vamos a hablar más adelante: Gog. Era un ángel, y él, por supuesto, estaba presente cuando Dios estaba fundando la tierra. Esos cuerpos celestes, asteroides, meteoritos, estrellas propiamente dichas, y todo lo que hay en el universo, son figura y sombra de ese reino celestial, de ese reino de los cielos, de esa creación celestial. Entonces, de esta manera nosotros podemos entender, cuando vemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, verso 3 y verso 4, la palabra del Dios vivo dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, en griego, Aster, que identifica también a la tercera parte de los millones de ángeles creados por nuestro Dios en el principio, cuando Él creó el reino de los cielos en la primera era, en la eternidad pasada. Entonces, aquí vemos la tercera parte de estas estrellas, de estos ángeles, que eran arrastrados por la cola de este gran dragón escarlata. Estas estrellas del cielo, estas estrellas del reino celestial, en las regiones celestes, estos ángeles, porque el gran dragón es un ángel, es un querubín.
Un querubín que sabemos fue creado en una manera específica, en una guerra que había en el reino de los cielos, por cuanto Gog se había levantado contra Dios, quería ser Dios, quería ser como Dios, quería profanar el templo de Dios, hacerse adorar como Dios, y se tomó a una cantidad de ángeles que son tipificados en la Biblia como langostas y se estableció su reino, un reino paralelo al reino de nuestro Dios, y de esa manera el reino de los cielos sufrió ya una guerra que permanece hasta ahora. Entonces, de esta manera nosotros vemos de que los ángeles, que es lo que vamos avanzando poco a poco, ¿no?, son la representación espiritual de las estrellas que vemos en el universo. Así como la Jerusalén celestial es la expresión espiritual de la Jerusalén terrenal, o el tercer templo que se ha de construir es una representación física de lo que es el templo del cielo. Es una ley que no la podemos dejar de tomar en cuenta para entender la historia de la creación. Entonces, de esa manera, al poder entender esta palabra en su poder, en su omnisciencia, en su grande poder creativo, de esos millones de cuerpos celestes que hay en el universo, también los creó como figura y sombra de nosotros. Sí, de nosotros, de aquellos que tenemos el testimonio de Jesucristo, que es el Espíritu y la profecía. A través de nosotros, de este ministerio, se ha abierto el libro de Daniel, se le ha quitado el sello, y de esto justamente nos habla Daniel capítulo 12, el verso 3, el verso 4, cuando nos dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Que se ha de instaurar a través de Jesucristo con su segunda venida, y que pueda llegar esta palabra hasta lo último de la tierra, a todas las naciones. Se constituyen justamente en estos que enseñan la justicia a la multitud. Desde la primera creación, como representación de lo que somos nosotros. Nosotros somos figura y sombra de esas estrellas que están en el universo, de algunas de esas estrellas que hay en el universo, porque otras también son creación de Dios, pero son ángeles. Así como esos ángeles son hijos de Dios, nosotros también somos hijos de Dios. Y por tanto, poder así entender la magnífica creación de nuestro Dios, que su omnisciencia también nos tomó en cuenta cuando Dios creó el universo, cuando Dios creó los cielos. Allí estábamos nosotros. Y por la fe, cuando tengamos un cuerpo eterno, un cuerpo glorificado, en que para nosotros ya no pase el tiempo, estemos también con Él. Para aquel momento en que Dios estaba fundando la tierra, y como hijos de Dios, creación de Dios juntamente con esos ángeles, porque en cuerpo glorificado vamos a ser como los ángeles, vamos a poder ver cuando Dios creó la tierra, cuando Dios tomó sus medidas, cuando Dios la puso en órbita, y cuando creó toda esa creación perfecta de la antigüedad, de esos seres antiguos que nos habla la paleontología, estrellas a perpetua eternidad. Y de esto el Señor lo sabe. Cuando hablamos de multitud, hablamos de
miles de millones de personas. Solamente hay hoy en el planeta 6.800 millones de personas. Y en la medida que avanzamos hacia el gobierno mundial, los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Solo hasta el tiempo del fin. Saben que a través de este ministerio se ha quitado el sello al libro de Daniel. Y por tanto, ¿qué están esperando? Así como la ciencia se ha aumentado en el campo humano, tecnológico, el conocimiento de la palabra de Dios se ha aumentado, cada vez es revelado, se va aumentando. Cada vez más leemos versos bíblicos y se nos abre el entendimiento por el Espíritu de Dios para poder enseñar su justicia a la multitud, para así de esa manera poder ser parte de las estrellas a perpetua eternidad. ¿Te puedes dar cuenta? Esta es la bendición que tenemos nosotros. Esta es la bendición de ser parte del pueblo del Altísimo, de aquellos que somos testigos de Jesús, de aquellos, como dice la Escritura, Isaías capítulo 44, el verso 7, cuando dice: ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Aquellos que anuncian lo que viene y lo que está por venir están enseñando la justicia de nuestro Dios a toda la multitud en las naciones. Por tanto, ¿qué esperan para poder ser parte de estos entendidos? De estos que han podido entender la palabra, la han recibido de primera mano. Que sea justamente la representación física de ustedes y puedan ser parte de la eternidad de nuestro Dios, para que, siendo hijos de Dios, en cuerpo glorificado, en cuerpo eterno, poder viajar a través del tiempo y poder estar en el momento que Dios estaba fundando la tierra, alabando y regocijándose como creación de nuestro Dios. Pues no basta con entender la palabra profética. Hay que saber llevar esta palabra a la multitud. Los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. No solamente un cuerpo eterno, glorificado, lleno de gloria, lleno de luz, sino también como una estrella en el universo, resplandeciendo a perpetua eternidad. El ejército no es un ejército de flojos, de perezosos, de indolentes, de indiferentes. El ejército del Dios Altísimo son los que son llamados y elegidos por ser fieles. Y ser fiel no es solamente entender la palabra profética y guardártela para ti mismo, para ti misma.